¿Quieren por favor abrir sus Biblias al libro de Hechos? Estamos en Hechos 5, versículos, hoy vamos a estudiar versículos 38 y 39. Hechos 5, versículos 38 y 39. Si recuerdan, Hechos 5. Si recuerdan estas palabras que hemos estado estudiando, tuvieron lugar en el concilio de Jerusalén. Hay un concilio allí llamado el Sanedrín y este era el tema de discusión. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres llamados apóstoles? Los apóstoles los habían desobedecido y ellos no sabían qué hacer con ellos. El párrafo anterior, versículo 32, allí los apóstoles dan su defensa. Ellos dicen, lo que pasa es que nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y luego ellos también en el versículo 29 habían dicho, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy continuamos con esta historia. Versículo 33 dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vas a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo de como 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos que hoy, a través de ella, nos enseñes, nos muestres en dónde, Señor, debemos nosotros poner nuestra esperanza y qué es, Señor, lo que es diferente a las enseñanzas de hombres y las enseñanzas de Dios. Ayúdanos en esta noche, ayúdanos a entender esto con mayor precisión, ayúdanos a ver, Padre Santo, qué podemos extraer de estos textos para que al ser edificados podamos traer gloria inclusive por medio de nuestras vidas a ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ustedes recuerdan, los que vienen acá, que hemos estado considerando este párrafo por varios miércoles y hoy vamos a seguir meditando en él porque quiero que quede claro cuál es el mensaje cristiano, que nos quede claro a cada uno de lo que puede suceder, que pase lo que pase en este país en términos políticos o económicos o sociales o lo que sea, al final no importa lo que suceda, el mensaje cristiano es el mismo y permanece, no importa quién esté en el gobierno. Al final no interesa porque el mensaje cristiano no cambia. Hace unos días escuché acerca de la guerra civil española que se dio en el año 1936, esto hace más de 100 años. ¿Y saben qué? Se vivía la misma situación que tenemos hoy en Colombia, divisiones completamente opuestas entre la izquierda y la derecha, diferencias sociales como las que tenemos hoy, y en ese momento se dio una guerra. ¿Y saben qué? El Evangelio siguió siendo el mismo, ha sido siendo el mismo desde hace 100 años
y de hecho podemos decir desde el momento que Jesucristo vino. Y las guerras han permanecido desde que Adán y Eva llegaron a este mundo. El lugar, o sea, la gente, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, así suban los gobiernos, se creen imperios, repúblicas, después caigan los mismos gobiernos, los imperios caigan, al final siempre lo que queda es el mensaje del Evangelio. Por eso como cristianos decimos que solo hay una esperanza y esa es en el Evangelio. No hay esperanza en la política, no hay esperanza en las condiciones sociales, es el Evangelio. Pero hay gran confusión acerca de esto y de lo que en realidad es el Evangelio, en cuanto a lo que es la iglesia y cómo se debe predicar este Evangelio. Por eso hemos pasado tiempo meditando en estos textos. Por eso queremos dedicarle tiempo a hablar de qué es el Evangelio, no a hablar de política. Así que vamos a seguir estudiando este libro de Hechos para que podamos averiguar exactamente cómo comenzó esto del cristianismo, qué es lo que le dio origen y cómo se extendió y cómo tuvo éxito. Y aquí está el único relato, lo tenemos acá en las Escrituras, el único relato auténtico de esto. Si observaron, que acabamos de leer, Gamaliel hace unas afirmaciones acerca de lo que estaban pensando hacer estos otros miembros del concilio. ¿Ellos qué querían? Matar a los apóstoles. Y Gamaliel lo que está haciendo es evitándolo. Y les dijo que este hombre trata con sus palabras de hacerlo. Y a uno le parecería, bueno, Gamaliel no está tan malo porque en la superficie parece que está haciendo algo bueno. Pero al final es tan ciego como los otros miembros de Sanedrín. Está ciego y no lo ve. Sin embargo, lo que está haciendo, de lo que hace podemos sacar algo de provecho y es la manera como él plantea su argumento. Él dice, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres perecerá, pero si es de Dios no podéis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios, es lo que él dice en versículo 38 y 39. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se puede saber si una obra es la obra de Dios o es la obra de los hombres? Esa es la pregunta que está planteando Gamaliel. Y por muy deficiente que él fuera en su entendimiento y su perspicacia, ciertamente hace una buena pregunta. Y esa es la pregunta que quiero considerar con ustedes. ¿Cómo puedes saber si es una obra de Dios o no? Es una pregunta relevante a nuestra situación en el mundo que vivimos. Y si es de Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo le digo, amigo mío, esto tiene que ver mucho con usted. Esto es algo que determina si su vida en el mundo próximo está asegurada o no, inclusive en este mundo. ¿Esta es la obra de Dios o no lo es? Porque todo su destino va a depender de esa respuesta. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en realidad, una pregunta que sigue es, ¿cómo puedo saber si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Tenían razón los apóstoles o no? ¿O tenían razón los miembros del Sanedrín? ¿Cómo se puede saber la diferencia entre estas dos cosas? ¿Cuáles son las marcas auténticas de una obra del Espíritu de Dios? Eso es lo que vamos a analizar, es lo que vamos a descubrir. ¿Cómo podemos reconocer que es una obra del Espíritu? Y vamos a tratar de lidiar con eso y permítame comenzar diciendo que obviamente no es siempre tan fácil notar la diferencia. Si fuera así, no se lo hubiera preguntado a Gamaliel. Si la cosa hubiera sido clara, obvia y simple, ya estaba. Y es más, escuchen lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán, dice Jesús en Mateo allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, no es fácil saber si alguien es auténtico o no. ¿Por qué? Porque pueden ser engañados. Falsos cristos, falsos profetas.
Y el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de advertencias. Y los falsos han causado grandes problemas en la vida de la iglesia. Y les digo que no solamente hay falsos cristos y falsos profetas, sino que también existen las llamadas falsas religiones, grandes religiones en este mundo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son de Dios? Hay una persona con la que conversamos cada semana y está convencida esta persona que todas las grandes religiones tienen algo bueno en ellas y por tanto son de Dios. La pregunta es, ¿son de Dios o no? ¿Están en igualdad de condiciones con nosotros o no? Tomemos los cultos que hay alrededor, nosotros en la actualidad. Hay muchos testigos de Jehová, la ciencia cristiana está aquí en la 100, y los seeker sensitives están aquí en la 100 con Aniasúa, ustedes los conocen también. ¿Son ellos falsos o verdaderos? Muchos de ellos están reclamando lealtad, ofreciendo hacer algo por la humanidad y usan el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si una cosa que dice ser una obra de Dios es en realidad una obra de Dios? Este es el problema al que nos enfrentamos y tenemos que enfrentarlo ahora. ¿Cómo puede saberlo? Por lo tanto, permítame darles algunas sugerencias de algunos criterios que son totalmente inadecuados para aplicar. Pruebas erróneas que hace la gente, que brotan o que dan resultados erróneos. Las personas a menudo confunden o se confunden con estas porque piensan que son buenas pruebas. ¿A qué me refiero? Bueno, lo primero que debo usar es el hecho de que una obra que esté usando fraseología o terminología cristiana no es garantía de que es la obra del Espíritu de Dios. Hay personas que utilizan las frases que dicen Dios en su lenguaje. Eso no quiere decir que sean una obra o que haya en ellos una obra del Espíritu de Dios. Y puedo demostrarlo fácilmente. Hace unos 200 años, los liberales empezaron a usar los términos y la fraseología cristiana, pero no son creyentes, son falsos. Tenemos un seminario en Cali que es falso y que produce falsos maestros. Esa ha sido la tragedia, no solamente de Cali, sino en la iglesia cristiana desde hace 200 años por estos hombres. La llamada alta crítica que ha llegado y socavado la autoridad de las Escrituras y usan términos cristianos. Hablan de Cristo como el Salvador, pero no es lo mismo lo que significa para ellos y para nosotros Cristo como Salvador. No es lo mismo lo que ha creído la iglesia por los siglos con lo que ellos creen, o lo que los apóstoles creían. Usan el término, sí, pero cambian el significado. Se aferran a la fraseología, pero la verdad ha partido de sus dichos o lo que ellos proclaman. Por eso digo que la prueba no es si usan los términos. Están usando los términos, están usando la fraseología cristiana, están hablando del Señor Jesucristo, están hablando de su muerte en la cruz, sí, pero pueden hacer todo eso y aún así pueden ser la obra de los hombres y no la obra de Dios. Eso no es suficiente. ¿Qué más? Bueno, en segundo lugar, el éxito y la popularidad no son tampoco un criterio para decir que es una obra de Dios. El hecho de que ganen personas, adhesiones, no es prueba de que son de Dios. Los movimientos falsos pueden ganar muchos devotos. No debería haber ninguna dificultad al respecto con eso. Por ejemplo, el carismatismo es muy popular hoy en día y no por eso son verdaderos. O los unitarios. Los unitarios es una herejía, está llena. O los corzonos, ahí se los dejo. Mueven masas, tienen éxito, son populares y gran adhesión de personas. Lo mismo han hecho muchas otras religiones y movimientos. El hecho de que un movimiento sea exitoso y popular y gane adhesión y resultados no prueba que sea necesariamente una verdadera obra del Espíritu de Dios. En tercer lugar, el hecho de que sea una enseñanza
o un método que ayude a las personas tampoco prueba que sea la obra del Espíritu de Dios. Las sectas nunca tendrían éxito si no fueran así, porque ¿por qué piensan que la gente se convierte en las sectas o se convierte en adeptos a las sectas? Obviamente porque encuentran en ellas ayudas. He conocido a personas así. Podemos leer testimonios de personas que han cambiado sus vidas y se han unido a la Scientología. Y dirán, es maravilloso. Ha cambiado mi vida. El hecho de que las personas sean ayudadas y que les haga sentir mejor y más felices o que puedan dormir mientras antes sufrían de insomnio o que tengan sanidad en su cuerpo no prueba que eso sea la obra del Espíritu de Dios. Las sectas pueden hacer eso. La falsificación puede hacer eso. Así lo dijo nuestro Señor. En Mateo 24:24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. En cuarto lugar, la presencia de fenómenos inusuales tampoco prueba que una obra sea la obra genuina del Espíritu Santo. Los movimientos falsos tienen esos fenómenos. Nuestro Señor habla de estos falsos cristos que son capaces de hacer señales y de hacer prodigios. ¿Por qué creen que José Gregorio Hernández, quién conoce o quién ha escuchado José Gregorio Hernández? Todos. ¿Por qué creen que tiene adherentes? Porque algo logra. Como ven, la presencia de fenómenos no es una prueba de que una obra sea una obra genuina del Espíritu de Dios. Tampoco el celo por una creencia. Hay algunos que darán su tiempo, darán su dinero, darán su energía. Algunos están dispuestos hasta dar su propia vida. Y todos estamos familiarizados, por ejemplo, con las cruzadas. La gente estaba dispuesta a dar su vida. Algunas religiones como los musulmanes e inclusive algunos otros dan sus vidas. Se preocupan de enseñar a otros y hacer proselitismo a otros, pero eso no quiere decir nada. Esto no prueba que la obra ha tenido lugar en ellos y que esa obra sea una obra verdadera y genuina del Espíritu de Dios. Esos que van de en casa, como los testigos o los mormones o inclusive los musulmanes que se matan, eso no prueba nada. Y por último diría que la prueba que propone Gamaliel tampoco es una buena prueba. Gamaliel, noten, dice, lo expresa así: porque si este plano acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podéis destruiros. Él dice, si algo perdura, debe ser de Dios, es lo que está diciendo. Pues está muy equivocado. El budismo, el confucianismo, el hinduismo, el mahometanismo, todos estos han perdurado por siglos. Son falsas enseñanzas. Lo mismo el catolicismo. El catolicismo romano no se derrumbó inmediatamente, que se apartó de las escrituras, todavía continúa. Y esa falsedad continúa. Y si basa su posición en eso, bueno, entonces va a tener dificultades cuando le argumenten el por qué esas creencias todavía están presentes. Mis hermanos, esto parecen que son buenas pruebas, pero no son buenas pruebas, no son apropiadas, son inadecuadas. Y entonces, ¿cuáles son las buenas? En este momento hay que preguntar cuáles son las buenas pruebas. Déjeme decirlo así. Echemos un vistazo a la característica de la obra del hombre y luego miremos las características y las contrastamos con la obra de Dios. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las pruebas de la obra del hombre? Piensen en los milagros. ¿Cómo saber si una cosa es un milagro o no? Bueno, una de las mejores pruebas es esta. Si puede explicar lo que ha sucedido en algún tipo de términos científicos, puede estar seguro de que no es un milagro. Un milagro es algo sobrenatural. Está más allá de lo natural, está más allá de la comprensión. Por lo tanto, si puede explicarlo, pues no es un milagro. Esto porque las cosas milagrosas no se pueden explicar. Y muchos hablan de milagros, muchos hablan de cosas, de sanaciones y de todo, milagrosas, pero si se pueden explicar de forma
normal, pues no es un milagro. A mí me hicieron una cirugía hace 3 semanas. Me operaron de un hombro y hoy le doy gracias a Dios que estoy completamente sano. Algo que toma 12 semanas o hasta 18 semanas, a mí me tomó 2. ¿Es un milagro? ¿Ese es un milagro? Pues no. No es un milagro. Hay muchos otros factores que hay que considerar: la comida que yo me como, la condición física, un buen doctor o el buen momento, porque se rompieron los tendones, 2 tendones se rompieron y era el preciso momento de volverlos a poner ahí. Eso no es un milagro. Un milagro sería que yo continuara o se me hubieran roto los tendones y se pegaran de nuevo sin hacer nada. El cojo de nacimiento, de Hechos ahí. No había opción para este hombre, había nacido cojo y no había ninguna forma de que ese hombre se sanara. Eso es un milagro. Si se pueden explicar en términos naturales, entonces no son milagros. Y es lo mismo cuando alguien mueve las masas. Existe la psicología de las masas, todos conocemos y somos conscientes de eso, y eso no prueba nada. Es lo que sucede con esos líderes, como con Hitler o Stalin o Mussolini, o el religioso que sea, o el que sea. Estos hombres tienen poder de mover a la muchedumbre. Usan la música, los cantos y luego con su tipo particular de oratoria hacen que la gente esté dispuesta inclusive a morir por ellos. Son muy entusiastas, celosos, y eso no es más que el resultado de una brillante técnica psicológica. Una personalidad magnética que con ella empiezan y saben usarla y emplean una buena técnica psicológica. Y es lo mismo con muchas religiones extrañas. Y es obvio que esa pobre gente está bajo una influencia psicológica. Se puede ver. Algunos inclusive se sienten traicioneros cuando salen de esas sectas. Ellos saben que es una secta, cuando salen sienten un sentimiento de culpa. Y la explicación es perfectamente sencilla. Los tienen completamente adoctrinados de forma psicológica. Y por lo tanto, esta es una buena prueba. Si se enfrenta a algo y no tiene muy claro qué es, haga la prueba. Puede entender esto, ve lo que está pasando, puede explicarlo. Si puede, entonces es solo una obra de hombres. Si ve que todo, una segunda característica, si ve que todo es la actividad del hombre, entonces no es de Dios. Zacarías dice: no por el poder de Dios ni por las fuerzas, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Si el centro de todo es el hombre, es claro. Cuando Él es el actor principal en todo, entonces no es una obra de Dios. ¿Han visto ustedes cómo hacen en algunos lugares con las luces? Luces de diferentes colores, una cruz tal vez iluminada en la parte central. En la medida que empieza el servicio, las luces se van apagando lentamente en determinados puntos. Hasta el final casi todo está oscuro y todo está apuntando a ese hombre. Todo es Él. Esas son técnicas de psicología, y luego empiezan a repetir y hacen lo mismo y siguen haciendo y lo repite y vuelve y lo repite. Eso es elemental para cualquiera que sepa algo de psicología y algo de este ámbito de hipnotismo y todo eso. Cosas por el estilo. La repetición y la sugestión. Eso es obra de hombres, donde el hombre siempre es el prominente, donde es evidente que él es el prominente. Los hombres no pueden obtener resultados sin hacer estas cosas. Esa es otra característica de los hombres. También hay métodos, siempre hay una gran presión ejercida a la gente. De una manera u otra le meten presión para que no se vaya del lugar donde está. Mahoma, por ejemplo, es uno de ellos, un ejemplo muy importante que hemos conocido a través de la historia. Él usaba la espada para eso. Mahoma hizo creer a la gente su mensaje a punta de espada. Tomó los ejércitos, los obligó. Otros los hacen con amenazas de que si se van a perder la salvación o cosas así. He invitado a algunos que se encuentran en estas sectas y no han venido por el temor a que los vean entrando acá. Eso es siempre el método de hombres.
ejercen presión de todas las formas posibles para que la gente tome una decisión de inmediato y no se vaya, con el fin de obtener esos resultados y mostrarlos. Esto es parte de un método, de la técnica, del esfuerzo humano, de la presión humana ejercida sobre la gente. Esas son características de los hombres. Y, como digo, la característica central o sobresaliente siempre es que está centrada en el hombre. Y los ejemplos que nos da Gamaliel lo ilustran. Teudas y Judas, es lo mismo con todos los demás. Un hombre siempre es prominente, un hombre siempre está en el centro. Pero no solo eso. Observe el mensaje y verá que siempre comienza con los hombres y termina con los hombres. Siempre está interesado en las necesidades de los hombres, en los problemas de los hombres, en las dificultades de los hombres, y de eso es de lo que se habla siempre. Tome las sectas, por ejemplo. Las sectas nunca tendrían éxito ni florecerían si no hicieran eso. La gente sabe que hay sufrimiento en el mundo y que la gente tiene problemas. Entonces les dicen, vengan acá, si está en problemas, venga, está preocupado, venga. Le cuesta dormir, venga. No sabe para dónde va, venga. Es consciente de algunos dolores o molestias o tiene algún tipo de parálisis, venga. Podemos ayudarle, podemos tratar con usted. Para eso estamos aquí. Ese es su mensaje. Comienzan con los hombres, comienzan con las necesidades de los hombres, comienzan con los deseos de los hombres y le ofrecen los beneficios que ellos quieren. Están centrados en el hombre todo el tiempo. Todo es para el hombre. El hombre es su gran centro. Y todas las baterías están apuntadas a ayudar al hombre. El hombre es el centro de todo. Muy bien. Y la otra característica de que está centrada en el hombre es la superficialidad. Apenas va a descubrir que es una obra de hombres cuando es superficial. Aunque a veces parece ser la obra de Dios, es superficial en su contenido. Y eso es parte del éxito. No solo es superficial en su contenido intelectual, sino inclusive es superficial en su contenido emocional. Y esto es interesante, este aspecto emocional, porque a veces va de un extremo a otro. A veces la emoción desenfrenada, emocionalismo obviamente irracional, pero a veces es lo contrario, sentimentalismo. Y esos dos extremos, en ninguno de los dos es cierto. El sentimentalismo emocional es silencioso y nunca es molesto u ofensivo, simplemente sentimentalismo. Y el resultado de todo eso es que sus efectos generalmente no son duraderos. Cuando una persona solamente siente, es un efecto temporal. Mientras sienta, entonces está bien. Todo depende de lo que el hombre esté haciendo y de la manipulación de los hombres. Y apenas se acaba eso, apenas ya no existen esas manipulaciones, entonces ya no funcionan. El mismo Billy Graham, que predicaba a millones de personas, millones al mismo tiempo, venían y decía, ¿quién quiere aceptar? Y venían y hacían una cola larguísima de todos los que querían aceptar y eso no duraba. Él mismo decía que no. Decían, yo espero que al menos el 5% de ellos en realidad haya creído. Porque la gente escuchaba esas predicaciones y venía y no había nada ahí. No duran. Parecen que están bien, pero no, es solo temporal. Cuando la influencia se va, cuando el estímulo cesa, no queda nada. Todo fue una obra superficial. Solo se mantendrían en marcha o se mantenían en marcha mientras estén en una determinada atmósfera. Y eso es lo que ha pasado mucho últimamente. Los jóvenes, piensen en los jóvenes en las iglesias. Parecen ser cristianos, muchos de ellos dicen, no, si es que mi hijo venía a la iglesia cuando éramos, desde que chiquitico, él casi que nació en la iglesia, dicen algunos. Nació en la iglesia, creció en la iglesia, apenas pudo se fue. Apenas se le dio la oportunidad, nunca más volvió. Terminan algunos la carrera de la universidad y van al mundo, conocen el mundo y no regresan. Una vez salen de la atmósfera que los había arrastrado, no tienen nada. Eso es la obra de hombres. Los hombres pueden hacer mucho, pero la obra de hombres en ese sentido no dura, no continúa. Las religiones del mundo que he mencionado continúan. ¿Y saben por qué? Por miedo. Es una religión de miedo, de la tiranía del miedo. Por eso es que
esas religiones continúan. Ahí están las características de las obras de los hombres. Entonces, ¿cuáles son las características de la obra de Dios? Qué alivio llegamos a estas, ¿no? Aquí está delante de nosotros, en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y ustedes pueden ver aquí ese avivamiento que ha tenido lugar desde ese momento, en ese momento y desde ahí en adelante. ¿Cuáles son las características? Permítame aplicar la misma prueba que hemos hecho. ¿Qué pasa con la prueba general? Aquí está la primera. Una obra del Espíritu de Dios es siempre inexplicable. No se puede explicar. ¿Se dio cuenta de la palabra que está al principio de Hechos 2? En Hechos 2 hay una palabra que dice de repente. De repente, Hechos 2:2. De repente, sin preparación, sin acondicionamiento, sin obras. No hay nada de esto. De repente pasa algo y es inexplicable. Todos los movimientos, todos los avivamientos del Espíritu de Dios tienen lugar a pesar de la debilidad humana y suceden de forma de repente. No es por obra de hombres. Muchos hombres han tratado de hacer avivamientos y hacer obras, pero no se pueden hacer. Van y hacen toda clase de acciones de hombres y nada pasa. Y le dicen, pues usted ¿por qué no hace esto? Una estrategia de mercadeo, ¿por qué no hace lo otro? ¿Por qué no hace lo otro? Y algún otro que no hace nada y que está haciendo lo que le está demandando las Escrituras, este sí crece y el otro sí no crece. Porque las obras de hombre, y no estamos hablando del crecimiento, ya lo dije, eso no marca nada, pero es algo que sucede de repente. Y siempre tiene este efecto que tuvo sobre el pueblo de Jerusalén. ¿Recuerdan lo que este hombre está predicando? Pedro está predicando. Estas personas, está predicando y esas personas no pueden entenderlo, no lo pueden explicar. Sus psicologías tratan de explicarlo, pero no pueden. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Hechos 2:12. No podían explicar el origen, no podían explicar por qué. Y cuando los hombres han usado todas las técnicas, nunca han producido un avivamiento. No pueden un avivamiento real, porque eso siempre es la obra de Dios y siempre es sorprendente, siempre elude al ingenio humano y a la comprensión humana. Y esa es la gran prueba. Veamos la segunda. Los métodos no son por la fuerza, ni por el poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. No hay poder humano, no es por poder humano. Esto no depende de la habilidad de los hombres. La habilidad puede organizarse, o hacer técnicas, o hacer cosas especiales. ¿Ustedes por qué creen que la iglesia ha crecido? ¿Usted cree que hay habilidad en alguno en medio de nosotros, que la iglesia de nosotros haya crecido? ¿Usted cree que hay algo especial? ¿Hay algo especial conmigo? No hay nada especial. Yo no soy nada especial. En realidad es Dios haciendo la obra en medio de nosotros. Es Él el que la está haciendo. No es por métodos. Nosotros no usamos una estrategia de mercadeo. O sea, a pesar de que estudié mercadeo, no hemos implementado ni una. Que uno diga, vamos a hacer esto y lo otro, y vamos a llamar a la gente, y vamos a llenar. No, nada, la gente está creyendo porque Dios está haciendo la obra en medio de nosotros. No depende de la presión, no depende de la voluntad humana, no depende de cualquier otra cosa. ¿Saben de qué depende? Y tengo la autoridad para decírselos. Es lo que está diciendo Pablo. Escuchen esto, en 1 Corintios, dice, capítulo 2, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego dice él mismo en Tesalonicenses 2:3, dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño.
Primera de Tesalonicenses, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Esto es invariable, mis queridos amigos. El apóstol Pablo decidió deliberadamente no usar sus habilidades y sus poderes humanos. Decidió no saber nada entre ustedes más que Jesucristo y crucificado. Él era un hombre brillante. Él no era un tonto. Era un hombre brillante. Un hombre que podía argumentar filosofía. Un hombre que podría haber hecho valer la lógica. Podría haber hecho todo eso y podía usar su retórica. Era un hombre elocuente y lo hizo cuando quiso, y lo demuestra con las epístolas, pero lo evita deliberadamente. Él lo deja de lado. Él quería que quedara claro con estos hombres que es de Dios y no de hombres. No trató de acercarse a ellos y complacerlos y halagarlos y ponerlos de buen humor y bromear y reír por ellos y entretenerlos, que así hacen muchos, que se paran y son buenísimos para hacerlos reír a uno. A uno le encanta que lo hagan sentir bien a las 7 de la noche, un miércoles a la noche, todos cansados del trabajo. Uy, un chistecito caería perfecto. No lo hacen. No es nada más que el Espíritu de Dios. Por eso no lo hizo. Él deliberadamente no lo hizo de esa forma. Para que las marcas de las obras de Dios pudieran ser perfectamente claras. Ustedes saben, cuando es el Espíritu de Dios el que actúa, no hay necesidad de que los hombres usen su poder. Es el Espíritu de Dios el que está obrando. Puede la persona ni siquiera estar siendo muy elocuente, pero si Dios y el Espíritu de Dios es el que está obrando, está sucediendo. Miren a Pedro predicando el día de Pentecostés. Si usted lee ese sermón, dice, este sermón no es muy entusiasta, es más bien aburrido si lo lee. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Él predica ese sermón y ellos quedaron compungidos de corazón. No se basa en métodos o técnicas humanas. Es el Espíritu de Dios escudriñando las mentes, los corazones, las conciencias de los hombres y tratando con ellos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El Espíritu lo hace. Así que no depende de los métodos del hombre. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, dice Pablo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Y cuáles eran sus características? Bueno, aquí están. La característica de la obra del hombre es su superficialidad. ¿Y cuál es la característica de lo hecho por Dios? Es la profundidad. Solo basta leer las Escrituras. Lea el Nuevo Testamento, mi querido amigo, y quedarán impresionados por la grandeza, la gloria, la majestad y la profundidad de las verdades que tenemos allí. ¿Y qué más prueba que es la obra de Dios? Bueno, hay seriedad en esto. Lea estos primeros capítulos de Hechos y no pierda de vista la palabra miedo y la palabra asombro. Cuando Dios está presente, hay una sensación de asombro. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Y cuando Dios, el Espíritu, está presente, hay profundidad, hay seriedad. El hombre está fuera de vista. Dios está llenando el lugar y su gloria y su verdad y su majestad son tan evidentes que hay una sensación de asombro, una tremenda seriedad, una profundidad. Esa es la característica general. ¿Y qué es el mensaje? Bueno, nunca comienza el mensaje con los hombres. Siempre el mensaje comienza con Dios. ¿Se da cuenta?
de cómo Pedro lo pone aquí. En esta ocasión debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, dice él. ¿Cuál es el mensaje? Él se levanta y dice, el Dios de nuestros padres, si lo ven, resucitó a Jesús. El verdadero mensaje es siempre un mensaje que comienza con Dios, no con los hombres. Y todo lo que le duela, sus dolores, su infelicidad, sus problemas, sus estados de ánimo, sus condiciones psicológicas, eso no son lo importante. Es Dios eterno el importante, su honor, su gloria y su majestad. Todo tiene que ver con su plan, con su propósito, con la redención, con la salvación. Y la Biblia sí está interesada en el pecado, pero no porque el pecado les haga infelices, sino porque el pecado es rebelión y arrogancia contra Dios, contra el Dios Santo. Somos muy subjetivos, ¿no? Egocéntricos, siempre interesados en nosotros mismos, queriendo algo para nosotros mismos, tratando de sacar algo para nosotros mismos. Mi querido amigo, esto es lo que primero necesita saber, que usted está bajo Dios, Él está allí en el cielo y su gloria es lo que importa. Sea lo que esté pasando en su vida, sea lo que sea cierto en su vida, siempre todo comienza allí. El Espíritu Santo siempre le convence de pecado, pero no porque eso le haga infeliz, sino porque eso es una rebelión contra Dios. ¿Qué haremos? Dicen los hermanos allí en Hechos. ¿Qué haremos? Estaban conscientes de su pecado, conscientes de la vileza de haber rechazado al Hijo, de haberlo, exactamente eso, esa era la cuestión con ellos, rechazado. Entonces son humillados, son aplastados, son convencidos de pecado, son impulsados al arrepentimiento y ahora se preocupan por su alma. Aunque puedan seguir enfermos físicamente, aunque puedan seguir sin poder dormir, lo que importa es esto, que tienen un alma y está perdida y que tiene que encontrarse en algún momento con el Dios eterno. Y la perdición eterna está más allá para estos hombres en esa condición. Esa es la marca de la verdadera obra de Dios. Humilla a los hombres y siempre, por supuesto, glorifica al Señor Jesucristo. Lea estos primeros capítulos que hemos leído y encontrará por todas partes, y lo hemos venido estudiando. Esta es la cosa, no es la enseñanza, no es la experiencia, sino nuestro bendito Señor Jesucristo. Nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien matasteis, dice él. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habías matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Él está, la glorificación de Cristo es lo más importante. Se trata de Él, no de los problemas que cada uno pueda tener en este día. Esos son simplemente los síntomas de una condición. El problema central es que el hombre es enemigo, es extraño de Dios y es un rebelde. Y está bajo la ira de Dios. Y solo hay uno que puede reconciliarlo, y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el único problema. No los pecados en particular, sino la relación del hombre con Dios y su estado de perdición. Y el único que puede liberarle es aquel a quien Dios ha enviado, aquel a quien Dios ha levantado y ha exaltado para ser el príncipe y el Salvador. Ese es el mensaje. La gloria, la profundidad, la grandeza de esta verdad es la que están exponiendo los apóstoles. Ahora la mente se empieza a llenar, se está expandiendo, todo por el contenido de este maravilloso mensaje. Y de la misma manera está tratando con el corazón, con las profundidades del corazón, y nos lleva a un entendimiento correcto, no a un éxtasis irracional, ni tampoco a un sentimiento melancólico. Lo conmueve de una manera que le da pensamientos profundos, lo conmueve en su corazón, en sus emociones, y le persuade para ver esta poderosa verdad. De modo que cuando la reunión ha terminado, los días han pasado, ya no sigue siendo el mismo. Eso es lo que sucede. Es lo que sucede
cuando nosotros estamos aquí enseñando, cuando termina la reunión, cuando usted va a su casa y han pasado días, ya no es el mismo y no puede ser el mismo porque hay una transformación. Está iluminado ahora y Él gobierna, Jesucristo gobierna sus vidas y ahora es esclavo de Jesucristo, es esclavo de la verdad. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y pasa después a producir en nosotros los frutos del Espíritu. Si la vida del hombre no cambia enteramente, pues no es una obra del Espíritu de Dios. Si el hombre sigue haciendo lo mismo y no hay ningún cambio, pues nada ha pasado en su vida. No hay una obra del Espíritu. El hombre puede hacer muchas cosas. Los hombres pueden conseguir muchos adeptos, los hombres pueden tomar decisiones, los hombres pueden conseguir que la gente se una a una iglesia, todo eso pueden hacer, pero nadie, ninguno puede hacer que una persona sea transformada, que se puede convertirse en un miembro de una iglesia, sí, de una secta religiosa, sí, pero ningún hombre puede darle un renacimiento o darle una nueva naturaleza o renovarlo totalmente en su personalidad, porque el único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios, que lo hace y puede hacerlo. Así que cuando un hombre nace de nuevo, comienza a dar evidencia de esto, lo muestra en su vida. Cada día es más profundo su entendimiento, cada día hay más amor por la palabra de Dios. Esa es una buena prueba. He oído de personas que parecen haber sido influenciadas por el mundo y piensan que se han convertido en cristianos, pero no les gusta la enseñanza. Muy larga, ellos quieren 20 minutos. Demasiado profundo. Mire a estas personas que fueron salvas cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Qué era lo que hacían? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Eso era lo que querían hacer, no querían hacer otra cosa. Estas personas ahora ya no estaban esclavizadas con el mundo, sino ahora eran esclavos de Cristo. Y estas son las mismas personas a las que Pablo escribe esas poderosas cartas. Y lo querían escucharlo y se gloriaban en lo que él escribía. No decían, es que esto es muy profundo. Hay unas personas que piensan que son muy profundas cuando hablan. Esta misma persona de la que les hablaba hace unos minutos, con la que hablamos regularmente, es una persona católica y dijo, el padre se hizo un sermón buenísimo el día el día de la entrada él a Jerusalén y dijo, vea, él nos estuvo contando que el burro que traía a Jesucristo traía muchas moscas. Las moscas, ¿dónde están las moscas allí? Traía muchas moscas y los espantó todas las moscas, que es lo que nosotros debemos hacer. Se hizo un sermón con las moscas del burro que traía Jesucristo. Así son. Algo que lo haga sentir feliz es lo que quieren, y eso no es. Cuando un hombre ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios, quiere entender, quiere ensanchar su entendimiento, ama la palabra, quiere orar, disfruta de la comunión del pueblo de Dios. Aquí debería estar atiborrado de gente. Todo el mundo dice, yo quiero estar más con ellos. Si me dan otra oportunidad, yo vengo los jueves. Y si me dan una, los lunes, todos los días. Ustedes son un ejemplo de que quieren estar con el pueblo de Dios. Continúan firmemente con la doctrina de los apóstoles en la comunión y el partimiento del pan y la oración. Y no importa lo que haya pasado. Mis hermanos, si hay alguien que no tiene sed de enseñanza, pues no se ha hecho la obra del Espíritu de Dios en esa persona. Estas son cosas vitales y esenciales. Son distinciones de la obra del hombre y la obra del Espíritu de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuál ha tenido lugar en su vida? ¿Sabe qué es la obra del Espíritu de Dios o cómo la obra del Espíritu de Dios ha tenido lugar en su vida? Es lo único valor que tiene valor a los ojos de Dios. Guardaos, dice todo el Nuevo Testamento,
de lo falso. Asegúrese de que la obra que ha sido hecha en ustedes es la obra del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se prueba? Ya lo he dicho. ¿Es todo ustedes solo su experiencia o es Dios y la gloria de Dios y su plan de redención y el Señor Jesucristo lo que han hecho? Si usted se siente como un miserable gusano que ha sido salvado por aquel que incluso vino a la tierra y fue a la cruz y fue sepultado en el sepulcro y resucitó por usted, esa es la obra del Espíritu Santo. Si es todo egocéntrico y subjetivo, pues entonces es la obra del hombre. ¿Se siente humillado? Bueno, si magnifica a Dios y su gracia en el Señor Jesucristo, si se ha convertido en un problema y un enigma para usted mismo lo que está sucediendo, si no sabe por qué cambió, yo a veces miro y digo, ¿qué fue lo que pasó? No entiendo, yo no sé qué pasó. Algo pasó del hombre que era al hombre que soy, algo sucedió en la vida y no lo entiendo, no lo entiendo. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Si usted está asombrado con usted mismo, de esa nueva vida que usted tiene, entonces es la obra del Espíritu de Dios. Pero si usted cree, si puede entenderse y está consciente de que algo hizo usted, no puede ser la obra de Dios. Todo lo que dice Pablo lo dice, vivo yo, pero no yo, pero Cristo vive en mí. Esa es la única explicación. Que Dios les dé gracia para que estén asegurados de que lo que ha sucedido en cada uno de ustedes es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu que fue derramado, ese mismo Espíritu que fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés, es el Espíritu que todavía está operando hoy en nosotros. Y yo le diría, si usted no lo tiene claro, no descanse hasta que tenga claro esto. Ha sido convencido de su pecado, ha visto su vileza, se ha dado cuenta de que merece el infierno y nada más. Si sabe que Dios le ha amado tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que se lleve el castigo de sus pecados en su propio cuerpo sobre el madero y se ha convertido en un esclavo que se entregó a sí mismo por ti, y ese es su deseo más profundo. Ahora que no solamente entenderlo, sino darlo a conocer a todos, esa es la obra del Espíritu Santo. Cada uno debe examinarse, cada uno debemos examinarnos en dónde estamos. ¿No les parece? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias porque tú en ella nos confrontas, nos exhortas, nos muestras el camino de salvación, nos das una visión clara de qué es la obra del Espíritu Santo en la vida. Gracias, Señor, porque podemos hoy ver lo que ha sucedido en nuestra vida, ver lo que sucede en otras personas, ver lo que otras religiones proclaman, ver lo que es verdadero, descansar, que así otros piensen o afirmen que son verdaderos, inclusive como Gamaliel, que decía que si era de Dios debería permanecer. Señor, nos damos cuenta que ni siquiera eso prueba que es la obra del Espíritu de Dios. Sabemos que la obra del Espíritu de Dios es la que acabamos de ver, Señor. Ayúdanos a mantenerlo presente, a ser conscientes de ellos, a mantenernos, Señor, siempre en alerta, reconociendo y buscando, no solamente en nosotros, sino inclusive, Señor, en nuestros cercanos, ayudándole a esas personas a reconocer la obra del Espíritu de Dios. Gracias te damos, en el nombre de Cristo, oramos. Amén.